Antes de comenzar con el vídeo, tengo que decir que lo he hecho por la impotencia que me produce este tema, que no lo hago solo por entretener, sino por informar, ya que hay gente, sobre todo gente joven, que no sabe nada acerca del tema, al igual que yo hasta hace unos meses. También decir que no os creáis todo lo que se comenta en él y que investiguéis por vuestra propia cuenta de una manera empírica. Dicho esto, empecemos. El 13 de noviembre de 1992, en Alcácer, Valencia, Miriam, Toñi y Desiree, de entre 14 y 15 años, van a casa de su amiga Esther, que estaba enferma. Miriam llama a su casa para preguntar si su padre les puede llevar a Color, una discoteca light para menores. Y su madre le contesta que no, porque su padre estaba acostado y con fiebre, y que si perdían el bus de la discoteca lo dejaran para el sábado o el domingo. A esto, Miriam le contestó, vale, pues igual no vamos. Según Esther, se van de su casa a las 8. Para llegar, tenían que recorrer 2 kilómetros por zonas de oscuridad y deshabitadas, así que hicieron autostop, algo habitual en aquella época. Sobre las 8:15, una pareja, Francisco José Hervás y María Luz López, declararon haberlas acercado con su coche desde la salida de Alcácer hasta la gasolinera de la entrada de Picassent. Ya en Picassent, José Antonio Cano Yácer, conduciendo una moto, dijo haberlas visto y saludado mientras caminaban en dirección a la discoteca. Por último, una mujer mayor, María Dolores Badal Soria, dijo haberlas visto entre las 8 y las 8:30, desde el balcón haciendo autostop debajo de su casa. La mujer vio un pequeño coche blanco, ocupado por 4 hombres, y vio cómo las 3 niñas se subieron en él. Desgraciadamente, no se les volvió a ver. Al día siguiente, el padre de Miriam, Fernando García, empezó una búsqueda incesante junto con la Guardia Civil, las familias de las niñas y la gente del pueblo. Poco tiempo después, comenzaba a ser el caso más mediático de la historia en España. Fernando, creyendo que era un rapto por trata de blancas, mandó fotos a diferentes países del mundo para que pudieran identificarlas. Más tarde, hizo llegar a la investigación un cuerpo especial de la Guardia Civil y la Policía Nacional, a la vez que se puso al corriente a los servicios de la Interpol. Desgraciadamente, el 27 de enero de 1993, fueron hallados los cadáveres de las 3 niñas. Fernando García y la hermana de Toñi se encontraban en Londres para promover su búsqueda. Ese mismo día, unos apicultores fueron al barranco de la Romana, en Tous, y se encontraron con una mano que parecía de hombre con un reloj. Un equipo de la Guardia Civil se trasladó al lugar de los hechos junto con el juez de Alcira varias horas después. Los cuerpos estaban maniatados y apilados, uno encima del otro. 2 de ellos presentaban la cabeza separada del cuerpo. Alrededor de la fosa se encontraron varios objetos, entre ellos un cartucho sin percutir, un videojuego y unos trozos de papel, que tras su reconstrucción resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia a nombre de un tal Enrique Anglés Martins, que había sido atendido de sífilis 6 meses atrás. La Guardia Civil se personó en el domicilio de Enrique Anglés, que resultó tener esquizofrenia y un coeficiente intelectual muy bajo. Debido a ello, le descartaron y empezaron a buscar a su hermano, Antonio, un conocido delincuente de la zona y que solía usar la identidad de su hermano para que le tratasen en el médico. Durante el registro de la vivienda llegó Miguel Ricard, alias El Rubio, otro delincuente amigo de Antonio. En las 3 primeras declaraciones, Ricard acabó confesando a la Guardia Civil su participación en el crimen, mientras que Antonio Anglés se había fugado por la ventana de su casa y, según testigos, habría llegado hasta Portugal para así coger un barco hacia Brasil o Dublín. Aún a día de hoy sigue siendo una de las personas más buscadas del mundo por la Interpol. Al día siguiente se hizo la primera autopsia, la cual fue realizada por 6 médicos forenses dirigidos por el Dr. Verdú. Se declaró que las niñas habían sido violadas, torturadas y asesinadas de un disparo en la cabeza. A partir de aquí todo parece caso cerrado, ¿verdad? Nada más lejos. Hay una historia alternativa a todo el caso, una historia que ya siendo oscura parece serlo aún más, una historia que solo había hecho nada más que empezar. La versión alternativa a este caso comienza desde el principio. Las niñas no se dirigían a Color. Esta hipótesis se sostiene debido a las múltiples declaraciones de familia y amigos que aseguraban haber hablado con ellas y que no tenían ninguna intención de ir a Color, excepto su amiga Esther y la llamada de Miriam, lo cual era muy extraño porque ellas solían ir sábados y domingos. Además, esa misma tarde en los recreativos ZAS, Cano Yácer les había ofrecido entradas para ir y no las querían. ¿Con qué intención hizo Miriam esa llamada? ¿Merecía la pena ir a las 8 a Color y sin entradas, teniendo que estar en casa a las 9? Algunas declaraciones que se comentan en el sumario son contradictorias de las del juicio. Esther cambia la hora de salida de las niñas de su casa en varias ocasiones. Al principio dice que las 8:20, que miró la hora del vídeo.
otras 8:15, 7:30, 8 menos algo y finalmente en el juicio a las 8, sin hablar de que su madre declaró que se fueron sobre las 6 menos 10. María Luz López declaró a la Guardia Civil que cuando recogieron a las niñas estaban muy nerviosas. En el juicio dijo que estaban tranquilas. Antonio Herbás declaró en el sumario que las niñas estaban tranquilas y que conocía de vista a la familia de Miriam. En el juicio ya no les conocía. Finalmente, la mujer mayor, Badal Soria, declaró que cuando vio a las niñas, las luces de las farolas comenzaron a encenderse, cosa que no tiene sentido, ya que según el ayuntamiento, las farolas llevaban encendidas desde las 6. Los colmeneros se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil y alegando que no había ningún vehículo disponible, estuvieron esperando 3/4 de hora, hasta que llegó un coche lujoso, 4x4 de color negro, y se bajaron 2 hombres vestidos de calle, que resultaron ser de delitos económicos, y que al volver a la Romana, a uno de los colmeneros, sospechosamente le dijeron: póngase estos guantes y vamos a buscar qué hay. Allí, encontraron una chaqueta y 3 cinturones, que aseguraban era de las niñas y que más tarde las familias no reconocerían. Después, reunieron los objetos y los pusieron todos juntos para hacer la foto, cosa que bajo ningún concepto se debería de hacer. Los colmeneros ayudaron en el levantamiento de cadáveres y después ni ellos ni sus familias accedieron a entrevistas afirmando que no podían hablar del tema. Al bajar del avión que venía de Londres, un capitán de la Guardia Civil, llamado Miranda, se acercó a Fernando García y le dijo que en el caso había gato encerrado, que había cosas raras y que solicitara una segunda autopsia. Así que, Fernando, notando que ya había algo que no cuadraba desde el principio, las familias y el teniente alcalde solicitaron una segunda autopsia que fuera realizada por el profesor Frontela, catedrático forense y formado en Scotland Yard. En esta autopsia, el profesor Frontela encuentra varias irregularidades. Los cadáveres estaban lavados, la ropa empapada y metidas en bolsas de plástico, lo que hace la aparición de hongos y la desaparición de cualquier prueba de valor. Se habían extirpado los genitales, las manos, las cabezas e incluso hasta las lesiones. Por lo que pudo analizar entre los cadáveres y una alfombra, encontró una cruz de Caravaca entre la tercera y la cuarta vértebra de uno de ellos, algo que no vieron los 6 forenses. Restos de fosfatasa ácida, semen y unos 15 pelos. Uno de ellos era canoso y el resto eran vellos púbicos. Ninguno de Antonio Anglés ni de Miguel Ricard. Solo tuvo acceso a analizar las larvas por fotos y vídeos y sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción, lo cual podría deberse a un doble enterramiento. Le sorprendió también la ausencia de livideces cadavéricas, que para el que no lo sepa, cuando la sangre deja de circular se concentra en el punto más bajo del cuerpo, lo cual deja una notable marca. Esto podría deberse a una posible sumersión en un medio acuático o una desanguinación, es decir, fueron desangradas, de una manera que mejor no decir, ya que habrían utilizado instrumentos y torturas de la Inquisición. También descubrió muchas más lesiones que en la primera autopsia. Hay que destacar que en las primeras autopsias de los 6 forenses habían desaparecido dientes, uñas, una mano de Desiree y otra de Miriam, según el doctor Verdú, debido a la putrefacción. Una mano sí, pero la otra no. En fin, hay que añadir que los actos de sadismo son más habituales en mayores de 40. Además, tenían 4 desgarros vaginales post-mortem, en forma elíptica, y se les había practicado actos de necrofilia, cosas que no encajan con el perfil psicológico y criminal ni de Antonio Anglés ni de Miguel Ricard. Sin olvidar que no se encontró ningún resto de sangre, ni de fluidos, ni huellas, ni pelos que les incriminara, ni en los cadáveres, ni en la ropa, ni en el paraje de la Romana, ni siquiera en el coche. Tan solo un pendiente de Miriam en la caseta donde supuestamente se cometieron las vejaciones. El doctor Verdú aseguró que en los arrancamientos de pezón y puñaladas podría no haber existido sangrado, y se quedó tan tranquilo. Por otro lado, apareció el periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco para ser compañero de investigación de Fernando García. Juntos consiguieron el sumario del caso de forma poco legal, ya que Fernando había cambiado 2 veces de abogado porque no le dejaban verlo sin antes visitar un psicólogo. Después de leerlo, estaban aún más seguros de que las cosas no cuadraban. Ellos dos a menudo salían en los medios de comunicación hablando sobre el tema y sacando a la luz las atrocidades que habían sufrido las niñas. Esto les trajo mucha polémica. Debido a la cantidad de desapariciones y cadáveres encontrados en extrañas circunstancias, elaboraron una teoría en la que había un grupo de personas muy poderosas a nivel político, social y económico que estaban raptando niños para orgías, sadismo y rituales, en los que incluso se pagaban entre 20 y 25 millones de pesetas por llevarse partes del cuerpo, normalmente una mano, como si fuera un trofeo. Además, aseguraban que estas personas estaban siendo investigadas. Más tarde, recibieron una supuesta llamada del párroco del pueblo para entregarles unas supuestas cintas snuff de las niñas de alguien que se iba a morir de cáncer. Solo Juan Ignacio las visionó y le pidió a Fernando que por favor no las viera. Tuvieron problemas con una fundación que nunca llegó a crearse y un libro escrito por Juan Ignacio. Debido a todo esto, sufrieron denuncias por calumnias y querellas. Juan Ignacio afirmó que no era el único en poseer esas cintas, que mientras él y su familia estuvieran vivos, no las haría públicas debido a que vivían amenazados.
Miguel Ricard, en las últimas declaraciones del juicio, dijo que él era inocente y que no tuvo nada que ver, que las primeras declaraciones las hizo bajo coacción, que le habían amenazado a él y a su hija. Aseguró que incluso miembros de la Guardia Civil le habían puesto una bolsa en la cabeza y le habían torturado. El forense que le había analizado declaró no haberle visto ningún signo de esto. También dijo que Antonio Anglés estaría muerto, probablemente asesinado por la Guardia Civil, y que un abogado fue a verle a la cárcel para decirle que su abogado actual se había vendido a alguien y que firmó por el contrato del nuevo. Este abogado duró 15 días, según se dice, para tener acceso al sumario y saber quién estaba siendo investigado. Finalmente, Miguel Ricard fue juzgado y condenado sin ninguna prueba en contra a 170 años en prisión, de los cuales cumplió 21, debido a la doctrina Parot. Está en libertad desde 2013 y actualmente en paradero desconocido. Los colmeneros descubren una mano con un reloj, ¿verdad? El reloj es muy parecido al de Toñi, pero ¿es el mismo reloj el que estaba fuera de la fosa, al que posteriormente se encuentra en el cadáver? Según las actas del levantamiento, el reloj era plateado, estaba parado y marcaba las 2:20. En las autopsias, el reloj era de un dorado oxidado. La pulsera metálica se había desprendido, roto. Tenía segundero y además marcaba las 7:17. También se declaró que Toñi tenía el brazo izquierdo separado del cuerpo, pero ella se ponía el reloj en el brazo derecho. Además, si estaban los cadáveres maniatados, ¿cómo es posible que hubiera una mano fuera? ¿Fue cambiado o modificado el reloj por alguna razón? ¿O incluso había otro cadáver al que se le puso ese reloj? Que luego entráramos un poco más en el aspecto técnico, es decir, como hoy en día con los ordenadores y las posibilidades técnicas que hay, es decir, uno sentado frente a un ordenador puede construir una película entera. Y no se vaya por las ramas, ¿ha visto una película que pudiéramos calificar de snaz? Sí, sí. ¿Y qué se veía en ese vídeo? Bueno, en ese vídeo se ve la violación, tortura y muerte de una niña de 14 años concretamente a manos de, con una veracidad de tal 6 personas. ¿Que a usted le pareció real? Evidentemente para mí y mis propias sensaciones cuando yo las vi, y estamos hablando de que yo conocía, no en su momento la víctima, pero conocía todas sus fotografías y realmente quién era. A mí es de las cosas que más me ha impactado en mi vida. Ah, ¿usted ahora, tenía idea de quién era la persona torturada? Sí. En ese vídeo, que acaba muriendo ante las cámaras? Sí, señor. ¿Y usted sabe el nombre de esa chica? Sí, yo sé el nombre de esa chica. Lo que ocurre ¿Lo puede revelar? Evidentemente era Desiree Hernández, que es una de las niñas de Alcácer y que curiosamente es decir, este famoso vídeo que circuló en su momento por muchos lugares, pero era sorprendente porque a mí me llegaron a través de muchísimas fuentes diferentes el que habían visto ese vídeo. Yo nunca creía que ese vídeo lo podía haber visto nadie, y todos narraban que concretamente pues era una de las 3 niñas, no se veía nunca las 3, sino que era una, y llegaba pues de diferentes círculos. Yo posteriormente vi esa cinta, se puso en manos del Ministerio del Interior y yo no vuelvo a saber absolutamente nada más del tema. Se puso en manos del Ministerio del Interior. Garantizar efectivamente la fiabilidad o no fiabilidad. ¿Pero usted cree que el parecido era muy importante? No, era más que parecido importante. Evidentemente estamos hablando de una película que se ha fabricado con altísimos medios para simular la imagen de alguien, o si no es esa persona. O sea. Me he asombrado cuando leí las diligencias de exhumación de los cadáveres, el tiempo que se tardó y cómo se realizó. Hay que utilizar técnicas de arqueología, no a lo loco, no con una pala, sino con un pincelito, como hacen los arqueólogos, de milímetros. Bueno, los pelos se puede saber con el ADN, pues incluso la identidad de los pelos. No le dejaron seguir las investigaciones. No dejaron, me pidieron que devolviese inmediatamente todas las muestras. Pero voy a aclarar una cosa, no solamente vi la fosfatasa en niveles muy elevadas, sino que tomé las muestras para analizar los espermatozoides y me dijeron que las devolviese inmediatamente. ¿Qué se está hablando en Valencia, Fernando, Juan Ignacio? ¿Es verdad que se han dado nombres en los medios de comunicación valencianos ya de posibles responsables de este tremendo hecho? Sí, bueno, en una emisora de radio en Valencia ya se da el nombre de Alfonso Calvé, es gobernador civil de Alicante, como presunto responsable de esta trama,
Se ha barajado también el nombre de don Luis Solana como participante en estas aberraciones que se cometen, de personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados. ¿Cómo es posible que se lancen así tan alegremente esos nombres? Yo creo que no se lanzan alegremente. También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja, al igual que Alfonso Calvé, este médico psiquiatra, es gobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. Se habla también de don Francisco Laína, que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes con altos cargos políticos y estamos hablando de personas con un poder económico grande que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el CSIC, y eso es una realidad incontestable. Cuéntala entonces. Bueno, creo que ya alguna vez hemos apuntado esta historia. Hubo a este preciso personaje, Alfonso Calvé, creo que era psiquiatra de la policía, y el jefe de la policía aquí en Madrid le dijo que lo iba a meter pero lo dijo públicamente delante de toda la gente, que lo iba a meter en la cárcel porque sabía lo que estaba haciendo y era un asesino. Y no sé cómo se las apañó este hombre, y ahora sí que me lo sé, que lo mandaron de gobernador a Alicante, para que nadie le pudiera poner las manos encima, y siguieron haciendo de las suyas. Hay que hacer mención a algunos detalles de personas muy importantes que yo creo que están todavía a tiempo, sinceramente, de dar explicaciones públicas. Podemos hablar, por ejemplo, del señor Granados, que fue delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana en aquella época, y que yo desde aquí lo emplazaría directamente a que alguna vez contara lo que sabe sobre el triple crimen de Alcácer. Informes tanto de los médicos forenses que realizaron la autopsia como del profesor Frontela, como luego los posteriores informes del Instituto Nacional de Toxicología, demuestran que las niñas sufrieron penetraciones peneanas y con objetos post-mortem, algo que evidentemente no ha aclarado nunca la sentencia y que indiscutiblemente demostraría que Miguel Ricard no ha podido ser el autor, porque como cualquier psiquiatra forense conoce, el realizar actos de necrofilia con cadáveres no es algo que pueda realizar cualquier persona, y muchísimo menos Antonio Anglés, una persona a la cual en un informe confidencial de la Guardia Civil que obra en el sumario se le define como homosexual. Porque hay que dejar claro de una vez por todas esta situación. Antonio Anglés era homosexual. El móvil no es un móvil sexual. El móvil de Alcácer es un móvil de poder. Y ese móvil de poder es el que hace que estas personas contraten a esas otras personas para que secuestren a las niñas, que las mantienen vivas durante un determinado tipo de tiempo, que incluso llegan a plantear chantajes al Estado y que finalmente, tras llegar a determinados acuerdos, pues los cadáveres aparecen en un lugar determinado junto con los culpables, uno de ellos muerto ya. Pero que nos encontramos frente a un grupo muy importante de personas que evidentemente también entre ellos, no todo el grupo, sí participan y practican ciertas artes ritualísticas. No se trata de una juerga, en tu opinión, sino de algo perfectamente planificado. No, por supuesto, pero desde la primera línea hasta la última. Es algo además que se ha planificado en un tablero. Aquí recibí muchísimas informaciones del que tiene algo de información, que no es la Guardia Civil ni la Policía Nacional, sino que es el CNI. Evidentemente una de las cosas que había no era una grabación, era más de una grabación que yo tengo en mi poder y que evidentemente se entregaron en el Ministerio del Interior. A ver, la más importante de las que hay no es una snap movie. Nunca he comentado que sea una snap movie. Es una filmación en la que está sobre una camilla el cuerpo de una de las niñas y van pasando por delante en una especie de fila, como rindiendo no se sabe qué, porque no se hacen gestos, van pasando, van parando, van mirando, pues como cuando alguien va a un velatorio. El que se han producido más casos es algo auténticamente real
y demostrable. ¿Tienes miedo por tu seguridad, Juan Ignacio? ¿O lo has tenido? Bueno, miedo no, pánico. Y yo no sé, el periodista, el investigador, el ciudadano, la persona que nos está escuchando, ¿qué puede hacer entonces? Nada, esperar que no lo toque. Exactamente, rezar y que no te toque la China. Yo tengo la absoluta seguridad de que le he salvado la vida a más de un niño y una niña. Y eso ha merecido la pena por todo lo que se haya hecho. Vamos a imaginarnos una pandilla de un puñado de delincuentes que su máxima aspiración es controlar un puñado de bloques de un determinado barrio. Para entrar a formar parte de ese grupo, te van a pedir una cosa. Te van a pedir que elijas una víctima al azar, una ama de casa que pasa por la calle, un chaval que sale del instituto y lo mates. Eso ha pasado 20.000 veces. Estamos hablando de una pandilla de mataos que quiere controlar 4 bloques de un barrio. Si esa pandilla no es de mataos y no quiere controlar 4 bloques de un barrio, sino que es de gente que quiere controlar todo un país, ¿qué te piden para asegurarse su lealtad? En mi opinión, sinceramente, fueron 2 personas que tuvieron que buscar para cubrir un expediente y ya está. Los políticos ya sabemos que hay cosas que les resbala, y una de las cosas que les resbala son nuestros problemas reales. Yo agradecía esos aplausos, pero mi intención no era que la gente me aplaudiera, mi intención era que encontrar justicia para la muerte de mi hija, nada más. Nosotros llevamos toda la documentación que nos requirió el ministerio y entre ellos iba eso. Esa cinta física, todo eso, que todo tú no has documento visto, que teníamos nosotros, que tú no has visto, todas nuestras investigaciones, que todo. Juan Ignacio habla como seguro de vida. ¿Por qué desaparecen tantas crías, tantas criaturas, tantos niños y no aparecen nunca? Que, bueno, hacía un año anterior en la misma zona desaparecieron 3 más también y aparecieron muertas después. Tampoco se ha investigado, tampoco, ¿y quién lo hizo? ¿Por qué? Viste en primera persona, Fernando, tu hija 1 mes y medio antes de la desgracia absoluta, ella va a su portal, aparece un individuo encapuchado con guantes negros y que está agazapado debajo de la escalera del rellano, va por ella se desciende con la bolsa de basura, sale corriendo, llama por una cabina y vosotros ya intervenís. A mí me sacaron de España para que aparecieran las niñas. Cuando apareció mi hija tiene el cuerpo sonrosado y creo que está por aquí en frontera y no sé, creo que puede refrendar lo que yo diga. A mí me llegó un policía y me dio el libro de Calabuch, que es el libro de forensía donde los forenses estudian, y me dijo, cuando llegues aquí a este post que te he puesto, entenderás muchas cosas. Y tuve que leer forensía. Es decir, que las llevaron allí, pero no ocurrió allí. Todo lo que nos han contado. Las niñas no murieron en la Romana. Las niñas las enterraron en la Romana. Mi hija murió 2 o 3 días antes. Mi hija tiene el cuerpo sonrosado. Mi hija le sacan sangre líquida del cuerpo. Después de 75 días enterrada, sangre líquida de un cuerpo. Eso es de locos. El que diga eso y se lo crea, eso lo decía un forense en televisión al lado mío. Y decía que eso es normal. Y no sentía vergüenza. ¿Es una muestra? Eso es una muestra de la mierda que nos echan a nosotros porque somos molestos para algunas personas, pero no somos molestos por Miguel Ricardo y Antonio Inglés. Esto no lo mueven ellos. Esto lo mueve gentuza que tienen mucho miedo porque son asesinos. Y son capaces de hacer eso, en un periódico de tirada nacional poner una fotografía de alguien que se parece a Juan Ignacio y decir que está en las Barranquillas drogándose y metiéndose heroína. ¿Está Antonio Inglés? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió de España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. ¿De acuerdo? ¿Pero quién lo mató, Miguel? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente la Guardia Civil, para que no hablara. ¿Y por qué quieres hablar ahora? Escucha, yo lo que me quiero hacer son esas pruebas. Sí, las del pentotal. Sí. ¿Por qué te las negaron? ¿Por qué te negaron la prueba del pentotal sódico y el polígrafo? Porque me tenían que echar a la calle porque soy inocente. ¿Me entiendes? Sí. Y se va a armar un auténtico escándalo. Tú puedes mantener y defender tu inocencia absoluta en el caso Alcácer, Miguel. Si me hacen las pruebas esas, sí. Aparte ya me hicieron las pruebas de ADN y todo eso y ya he visto los resultados. Pero ¿cómo se vive con el peso del caso Alcácer sobre la conciencia de uno? ¿Cómo se vive con eso, Miguel? A mí no me acusan de asesino. Yo mi conciencia la tengo tranquila, por lo tanto... ¿Por qué no quieres salir? Por supuesto que quiero salir.
Pero entonces, ¿por qué no lo has pedido? Porque lo consideraba excesivamente pronto, después de toda la castaña. Ya. ¿Qué iba a decir? Que pedir, me lo iban a denegar. La verdad, sabes que no ha salido. El caso Alcácer es complicado, pero con un poco de cerebro, solo con un poquito de cerebro, sí, se puede resolver. Ahora, hay que tener, digamos, voluntad, ganas de resolverlo. Que sabes que no han puesto ganas ninguna, y voluntad menos aún. Pero todo se aclarará. Es que la verdad es que mantengo lo que dije en su día, que soy una puta cabeza de turco de esto, y punto, se ha acabado. Pero que te digo una cosa, que es que yo sí digo, soy una cabeza de turco, lo dije en su día y lo sigo diciendo, para decir, no se arrepiente, es un hijo puta, míralo. ¿Tienes intención de retomar tu vida e intentar recuperar a tu familia? Primero, tengo que demostrar que yo no fui en eso. Y luego, empezaremos. ¿No tienes intención de mandar un mensaje a las familias? Deberían de mandarlo quien lo hizo. O sea, que tú sigues diciendo que eres inocente. Los hijos de putas que lo hicieron, esos de momento no tenían que salir a la cárcel, de la cárcel en su vida. Lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón. Es que eran 3 niñas. 3 chavalas, es igual. Como si tienen 30 años. O sea, antes que delinquir, te mueres de hambre. No he infringido la ley en mi vida, he cometido errores, he robado un banco, he robado hecho. Con la desaparición de Anglés existen pruebas suficientes para demostrar que él no se desprendió voluntariamente de determinados objetos suyos. Y no se desprendió voluntariamente porque algo pasó. El algo que pasó es lo que estoy terminando de investigar y por razones de fuerza mayor no termino de Profesor, Anglés, por tanto, no se escapó como nos han contado, según su tercera vía. Mi opinión que no se ha escapado, ni siquiera llegó a Madrid. Yo desde aquí quiero, sobre todo, transmitir un tremendo mensaje, que es decir, se va a saber de verdad lo que pasó en Alcácer y se va a saber con absoluta seguridad. Lo que sí que tengo presente es que algún día se hará justicia con mi hija. Hay que echarlos a todos a la puta calle. Ir en toda España, las delegaciones de gobierno de cada provincia, cada capital de provincia, en todos los sitios de España, tienen que salir los abuelos y los jóvenes a la calle, todos, y pararlos. Y este mensaje va a los policías. Sé que los policías también no tienen culpa de nada de decidir solo, pero que si alguien del mundo, algún bando, llega, alguien que tenga poder, vosotros tenéis que ayudar a la gente, estáis para ayudar a la gente, dejar de defender a esa banda de choritos, que son una banda de choritos, que vosotros... Esa tristeza, todo ese sufrimiento de tantos años, todo ese sufrimiento de verme a mí también pasarlo mal, todas las estrecheces económicas, todo ese sufrimiento fue lo que le llevó a tener el cáncer. Estoy absolutamente convencida. Vivimos los días con cierta ansiedad y miedo. En esta sociedad falta de amor que nos han impuesto, sin mirar a los lados, simplemente para servir a otros que están por encima, y que algunos se dedican a hacerle esto a las personas que amamos, porque esta vez fue Alcácer, pero el año anterior fue Macastre, y así han continuado con más casos. No salen en los medios de comunicación porque lo tienen todo manipulado. Además, abusan de los niños normalmente con familias desestructuradas, huérfanos, etc., y que evidentemente no tienen a nadie que denuncie. Todos tenemos a esas personitas, unas indefensas y otras no tanto, que lo único que necesitan es amor y protección, y que no soportaríamos algo así. La cuestión es, ¿cuántas más niñas Alcácer tiene que haber para que hagamos algo? Más gente a ese 126-0802. Buenas tardes. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué? No sé,
Aún no lo sabes, ¿no? El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi, venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el vídeo El Mayor Tom. ¿Y a qué se lo quieres dedicar? a Isabel, a Miriam, a Isabel, a Miriam.